Espera, que no sé cómo va esto, a ver. Mm. Bueno, pues buenas tardes, ¿eh? En primer lugar, agradecer vuestra asistencia. No tenemos tanto éxito como los senior, ¿eh? Pero yo creo que vamos a disfrutar igual o más, ¿no? Eh, Recordaros un poco, esta es la sexta programación que hacemos de voces expertas. Hemos hablado de la macrogestión inicialmente, de qué modelo sería el más adecuado. Hemos hablado desde una perspectiva más micro de cómo transformar el sistema, a nivel macro, ¿no? Pues qué modelos de gestión hospitalaria, hacia dónde tenemos o hacia dónde están yendo otra gente, ¿no? Tanto Málaga como Salamanca. Hemos hablado también de la atención primaria, de cómo afrontar la atención primaria y ver qué modelos de autogestión se están produciendo en otras circunstancias. De la digitalización, la última, yo creo que fue también muy inspiradora de qué se está haciendo en otros sitios y hacia dónde deberíamos ir bueno, qué cosas nos están esperando. Bueno, y hemos llegado al 11 a junio, ¿no? Al 10 de junio. El 10 de junio vamos a hablar de la motivación, del liderazgo sanitario, de hacia dónde tenemos que ir. Y lo más importante es con quién estamos, ¿no? Para mí, que esté Paco Ponce, para mí es un lujo, ¿no? Te voy a presentar y luego ya te comento, ¿no? Paco es médico de familia y ahora mismo es director territorial de Sanidad de Alicante, ¿no? Es médico de familia, con más de 22 años en lo asistencial, amplia trayectoria en la gestión sanitaria, ha estado de tutor, ha empezado de abajo, desde lo asistencial ya ha empezado de abajo y ha sido jefe de Zona Básica de Salud, director médico de atención primaria, director médico del hospital, director gerente del Servicio Murciano de Salud, que ahí es donde tuve la suerte de conocerlo, secretario autonómico de Sanidad de la Comunidad Valenciana y actualmente director territorial, ¿no? Sí que lo voy a decir por la afinidad que tengo con él, ¿no? Ha sido reconocido recientemente con el Premio de Reacción Médica por su trayectoria profesional en el 24, hace 2 añitos, ¿no? Y el Premio Nacional de Compromiso con las Enfermedades Poco Frecuentes en el 25, ¿no? Todo esto es para decir que, aparte de ser un gran profesional, es un gran amigo bueno, yo siempre creo que para ser gran profesional hay que ser gran persona y en este caso para mí es un lujo, ¿no? Yo cuando le comenté a Paco: "Oye, tenemos que ver cómo hacemos, tenemos que ver cómo motivar a la gente y qué experiencia tiene". Él tiene muchísima experiencia y además has dado charlas sobre este tema, ¿no? Pero antes de empezar con todo esto, yo, además te lo he dicho desde el primer momento, quiero que sea una conversación de amigos, ¿no? Donde tenemos amigos enfrente, pero que sea una conversación de amigos, ¿no? Sí que la primera, y para empezar, ¿no? Pues estamos en un momento convulso, ¿eh? El sistema sanitario está complejo en todas las comunidades. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Bueno, primero, darte las gracias por la introducción. Uno cuando escucha su currículum dice, madre mía, qué mayor me he hecho hace mucho tiempo. Y muchas gracias por invitarme a este foro. Venir al Colegio Oficial de Médicos de Navarra, pues es muy importante para mí, porque como os he comentado, ya hace 30 años que no pisaba este colegio y vine a formarme hace 30 años, cuando aún era estudiante de sexto de medicina. Y desde entonces no había estado. Entonces, para mí ha sido muy importante venir aquí a Pamplona y acompañaros. Sí que es cierto que vivimos en un mundo muy convulso, un mundo convulso sanitario, porque está cambiando todo. Está cambiando el paradigma, estamos entrando en la cronicidad, estamos cambiando en necesidades distintas de los ciudadanos, estamos intentando implementar la digitalización, la inteligencia artificial, la capacitación de los pacientes. Evidentemente bueno, y si empezamos a hablar de temas políticos como el estatuto marco y todo esto, evidentemente
se nos va el ratito de charla, ¿no? Evidentemente es un mundo que tiene que cambiar y está cambiando. Ya sabemos que el cambio siempre es continuo. Lo único realmente cierto en la vida es que las cosas están cambiando y tenemos que meternos en esta dinámica para cambiar las cosas de la mejor manera posible. Tienes mucha experiencia en tema del trabajar la motivación, ¿no? Pero este cambio tan bestial que está habiendo, porque yo creo que es un cambio de paradigma, ¿esto cómo afecta a la motivación del médico? ¿Esto realmente estimula o da un paso atrás porque realmente esto asusta? Vamos a ver, yo pienso que si los cambios son para quitarle burocracia al médico, si son para facilitar su labor, si son para darle tiempo para estar con el paciente, si son para humanizar su asistencia, siempre es a mejor. ¿Qué puede ocurrir para un profesional sanitario en momentos de cambio? Momentos de cambio, si no son cambios adecuados que hagan sentir al médico que vuelva a ser médico. Es decir, que no se trata de un escribiente de ningún especialista hospitalario, que no se trata de un médico Carrefour, ¿no? Que va el paciente y pide lo que quiere y se lo lleva. Si empieza a sentir que puede ayudar al paciente de una forma distinta, los cambios siempre son buenos. Sí que es cierto que cuando falta formación, y sabemos que entre los médicos hay distintas tipologías. Vivimos con gente muy joven dentro de la medicina, vivimos con nosotros, que ya somos senior, y vivimos con médicos mayores. Entonces, esos cambios, si no van acompañados de esa formación y de un porqué, van a fracasar. Me llama la atención el tema de, lo has dicho 2 veces, ¿no? La burocracia, o lo has hecho, eh, yo creo que estamos en un momento de que cada vez hay más burocracia, más papeles, más trámites, más, ¿consideras que quitando eso o apartándolo o a que lo haga otra gente, esto puede motivar a los profesionales? Yo creo que tendemos necesitamos una sanidad donde todas las profesiones caben y todas las profesiones son necesarias, pero que cada uno haga lo que tiene que hacer. El médico no puede hacer tareas burocráticas cuando hay otros profesionales que las pueden hacer de la misma manera y no dan ningún beneficio a la ciudadanía. Entonces, evidentemente, el médico burócrata y todos los que hemos pasado muchos años de consulta, hemos hecho muchos papeles, que si una ambulancia, Alberto, que si recetas derivadas de otros compañeros, bajas laborales. Es una burocracia que no aporta valor a la medicina. Entonces, eso hay que sacarlo de la consulta, si queremos dedicarnos a ver al paciente. ¿Qué experiencias tienes de cómo quitar eso? Porque todos decimos: "Hay que quitar la burocracia". Sabemos perfectamente que hay que quitar la burocracia, pero ¿cómo quitarla? Porque, ¿cómo quitamos lo de pedir la ambulancia, que no aporta valor? Que ¿cómo quitamos, la receta del paciente crónico que cada 6 meses o cada año pide la misma receta de un IECA, ¿no? Y Claro. que llega a no aportar valor. Aunque siempre los médicos decimos: "Bueno, pero así le revisamos", ¿no? Lo revisamos y volvemos a hablar, que no te da tiempo porque tienes, tus 6 10 minutos, ¿no? Y no, ¿qué experiencias conoces o sobre esto? Yo, por ejemplo, cuando no teníamos aún la inteligencia artificial, sí que es cierto que yo tenía responsabilidades como director médico de atención primaria. Por ejemplo, si un especialista hospitalario mandaba a un paciente para que el médico de familia hiciera una ambulancia, por ejemplo, o unas recetas, evidentemente esas ambulancias, esas recetas eran devueltas al médico hospitalario. Evidentemente, eso entre compañeros no se puede hacer. Entonces, estoy hablando de primaria porque soy muy primarista. Si no hay respeto entre nosotros, difícilmente vamos a poder avanzar en un sentido. Otras profesiones sanitarias son como un ejército. Yo lo comento mucho con un buen amigo, Paco Sereno, que no ha podido venir con nosotros Una y, pena. sí, y me da recuerdos para vosotros. Hay profesiones que son como el ejército de Pancho Villa, todos a una. Los médicos no. Los médicos, no sé si por egos o por esa falta de liderazgo de la que ahora comentaremos, no vamos todos juntos. Y hay cosas en las que debemos de ir juntos y con toda seriedad. Tiene que ser así. Bueno, yo creo luego lo hablaremos también, ¿no? Una forma también de quitar la burocracia para motivar al profesional y para que se dedique a lo que aporta, a lo que tiene valor, a lo que Mm. realmente necesita. Tal vez
sería un sistema digital de historia clínica que Claro. luego, bueno, o podríamos hablarlo ya, aunque luego, Sí. porque una historia clínica potente donde podamos utilizar alta tecnología también nos puede quitar burocracia, ¿no? Está claro. Yo creo que, y lo he dicho antes, debemos de soñar, pero debemos pisar en la realidad. Yo voy a comentar lo que estamos haciendo en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana se está intentando integrar todas las historias clínicas en una. La historia clínica hospitalaria, la atención primaria y la sociosanitaria. Es muy importante. Es decir, que el médico sepa si esta persona se toma la medicación, que esta persona si ha salido del hospital o no ha salido del hospital, si este paciente tiene capacidad para comprarse los medicamentos, este paciente tiene capacidad para relacionarse a nivel social. Es importante la parte social que en estos momentos pues tenemos que abordarla, porque estamos en una sociedad que está envejecida y abordamos la soledad, por ejemplo, la soledad no deseada es muy importante. Estamos haciendo un proyecto de soledad no deseada en el departamento de Elda, que es del que yo vengo, en Alicante. Y bueno, tratar de controlar de forma digitalizada a estos pacientes y tener un control de quiénes son, cómo se llaman, dónde están y cuáles son sus necesidades. Luego entraremos más en todo el tema digital, ¿no? Pero yo quiero seguir otra vez con la motivación. Hacer todo esto, hacer todos estos proyectos, al final, necesitamos que el liderazgo o la motivación del médico, ¿no? ¿Qué hacemos para que se impliquen? O sea, porque yo creo que estamos en general, a nivel, por lo menos nacional, yo no sé si europeo, no tampoco, pero a nivel nacional la gente está desmotivada, los médicos están muy desmotivados, no quieren enfrentarse a cambios. El cambio siempre crea incertidumbre y además, ¿qué va a ser de mí? O sea, ¿cómo me va a afectar, no? ¿Qué podemos hacer para motivar a los médicos en este caso? La motivación, y es algo muy importante y que entra dentro del liderazgo, es importante tener buenos líderes. Quizá adolecemos de ese liderazgo transformador, ese liderazgo que hace que el médico o el facultativo esté contento. Primero, la motivación extrínseca, por así decirlo. Es decir, tú ten el médico contento, razonablemente pagado y suficiente. Hay estudios que lo dicen. A un nivel de renta, no recuerdo exactamente si eran 60.000 euros anuales, más dinero no es más felicidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a lo mejor sistema de salud, como puede ser el navarro, que paga mejor a sus médicos que, por ejemplo, el valenciano, resulta que sigue habiendo esa desmotivación, sigue habiendo ese desánimo. ¿Dónde está? ¿Es el dinero lo que le hace falta a los médicos? Que sí, que somos profesionales, pero falta algo más. Hace falta proyectos, hace falta implicar a los médicos, hace falta ese liderazgo clínico que se vea palpable, que las decisiones estratégicas dependan de un criterio clínico, porque es muy fácil poner a gestores dentro de los equipos directivos de alto nivel en las consejerías. ¿Y qué tendremos? Buenos gestores de datos, sin el espíritu, sin el marchamo de la experiencia clínica, que solo lo puede aportar pues, los profesionales sanitarios, en este caso los facultativos. Yo estoy totalmente, podéis preguntar cuando queráis, ¿eh? O sea, yo aquí, es que a mí me encanta hablar, ya sabes, no te voy a decir. Yo creo que tenemos claro que la motivación extrínseca y dentro de la economía del comportamiento, la motivación extrínseca tiene las patas cortas, que yo siempre digo, ¿no? Ujú. Que estoy de acuerdo contigo, en que llegando a un punto ya no. Pero esa motivación intrínseca o trascendente que hablábamos antes en la comida, me parece fundamental. Tú comentas proyectos, ¿no? Eh, dime cosas concretas que has hecho 1000, lo sé, pequeñas, donde veas que los profesionales, los médicos, se suben al carro, ¿no? Y digas: "Oye, realmente", y es que no, lógicamente, la pirámide de Maslow, necesitas una base, ¿no? Si Claro, no tienes una base muy importante. económica y no estamos hablando de lo siguiente, ¿no? Pero, ¿qué proyectos o qué cosas, que tú has liderado, y me consta que hay muchas, ¿no? Has visto donde la gente está subido al carro, ¿no? Y dices: "Qué gozada, cómo los médicos han subido a esto y ha seguido", ¿no? Se trata de
de contar con la gente. Es decir, aprovechar el talento tan grande que tenemos en nuestra sanidad. Entonces, por ejemplo, y se me ocurre algo que surgió hace un año y hace un par de semanas tuve el honor de inaugurar en el Hospital de San Vicente de Alicante, era una sección de rehabilitación cardíaca. Aquellas personas que después de un infarto o una insuficiencia cardíaca vuelven a su casa, están en seguimiento por rehabilitadores, psicólogos, que están intentando introducir a esta gente en la sociedad otra vez. Pues claro, no se trata solo de curar, se trata de rehabilitar también, que la gente pueda volver a su vida más o menos normal. Pues bueno, esto es el jefe de sección de cardiología. Vino a verme, Paco, eh, habla con mis jefes, habla con el gerente del hospital de Alicante, para que podamos hacer este proyecto que creo que es bonito. Lo escuchas. Si tú escuchas a los médicos, a los profesionales que son los que saben del tema, que saben las necesidades muchas veces, les das las herramientas, les das el retorno de lo que estás haciendo, evidentemente uno se levanta por las mañanas con ganas de hacer las cosas. Evidentemente, esto ha sido un hito. Un servicio de rehabilitación cardíaca es muy importante y ha sido genial porque los profesionales han participado de él. Ha nacido del talento de los profesionales y los directivos solo tenemos que apoyar ese talento y darles las herramientas para que sea necesario. Sí, y la pregunta que te iba a hacer ahora iba un poco en esa línea, ¿no? Era cómo un líder puede influir en la motivación de los médicos, ¿no? Cómo tener y que sepan que esa puerta está siempre abierta, para que puedan subir, porque, claro, cuando es un hospital pequeño es fácil, ¿no? Porque es muy fácil la accesibilidad, pero cuando tenemos, y tú has estado en puestos de máxima responsabilidad como alto cargo, tienes a tanta gente a tu cargo, ¿no? Primero en Murcia y ahora en Vale. ¿cómo puedes, la gente cómo puede acceder la gente, no? Porque, los jefes de sección o quieren subir sus propuestas y cómo llegar, ¿no? Porque a veces eso crea también frustra cuando no Claro. llegas, ¿no? Vamos a ver, tú cuando tienes responsabilidades de dirigir a muchísima gente, tienes que tener una cosa clara y la tienes que hacer conocer a los demás. Y voy a poner un ejemplo. Yo, cuando era gerente de servicio murciano o cuando he sido secretario autonómico de la Comunidad Valenciana, venía mucha gente. Imaginaros que venía muchísima gente a mi despacho a hablar conmigo, tanto de la industria, tecnológicas, laboratorios de médicos, profesionales sanitarios, jefes de servicio, catedráticos de la universidad. Imaginaros toda la gente que ha podido venir a mi despacho. Pues si venían a una hora, pues a las 9 de la mañana, a las 10, yo les ofrecía un café. ¿Y por qué les ofrecí un café? Les ofrecí un café, la gente estaba nerviosa porque se cree que cuando es un alto cargo te han metido un palo por sálvase a la parte, pero que evidentemente no era esa la situación. Y entonces, cuando me decían que sí querían un café, yo se lo servía directamente, es decir, yo hacía el café para esta gente. No era una casualidad. ¿Por qué? Porque yo les quería demostrar que estoy al servicio de. Es decir, un líder lo primero es un servidor público, es un servidor de los que vienen a hablar contigo. Tienes que servir. Un líder tiene que servir a los demás y tienes que dejarlo claro a los demás. Tienes que empatizar, tienes que escuchar y la cercanía no se puede perder. Es decir, tú cuando vas escalando, tú tienes que. Y quizá mi época clínica de médico como médico de familia, 23 años, me ha enseñado a escuchar mucha gente. Yo por eso digo que los médicos de familia servimos para todo. ¿Por qué? Porque tenemos la escuela de la consulta, la escuela del paciente, de estar con la gente. Y eso lo trasladas a los temas de liderazgo de alta escala y lo haces igual. Estas cosas llegan cuando uno ya es mayor, pues ya la personalidad ya está hecha y es así. Interesante, ¿eh? O sea, me parece muy interesante porque muchas veces tenemos dificultad de cómo llegar a la gente, ¿no? Y cómo escuchar y cómo poder que no te tengan miedo, ¿no? Siempre Ujú. se decía de todas formas que el tiempo que tienes que dedicar o el mensaje que tienes que lanzar a cada uno de los, en función del nivel que tiene, para llegar en muy poco tiempo al gerente regional o al director médico o al gerente del hospital o al jefe de servicio, ¿no? Y en función de a quién te dirijas,
tienes que poner un mensaje más corto, pero con Ujú. más impacto, ¿no? Claro. Y esto también hay que aprender, y tienen que aprender, ¿no? Pero, una de las cosas que los médicos muchas veces es que, bueno, pues que las decisiones se toman de arriba abajo, ¿no? No bottom up, ¿no? ¿Qué pasa cuando realmente vienen de arriba abajo? ¿O tienen que venir de arriba abajo o solo de abajo arriba o tiene que ser mixto? Claro, es que esto es el Bueno, hay un equilibrio, ¿no? Es decir, todo lo que viene de arriba abajo, tenemos que tener en cuenta que trabajamos en diferentes empresas. Es una administraciones públicas, pero al final es una empresa. Y lo que dicen tus jefes, pues tendrá que ir. Calará más o calará menos dependiendo de la función clínica que pueda resolver aquello. Sí que es cierto que esto va en contradicción con lo que acabamos de comentar. Yo creo que los líderes tienen que apoyar el talento de los clínicos. Y sin el talento de los clínicos no va nada a ningún sitio. Es decir, yo sí que es cierto que, por ejemplo, participé en la ruta de diabetes del departamento de ENDA, que al final esa ruta sirvió para hacer el plan de diabetes de la Comunidad Valenciana, y en él participaron todos: enfermería, endocrinos, médicos de familia, directivos, etcétera, etcétera. Es decir, si todos trabajamos de una forma multidisciplinaria, las cosas salen mejor. Porque si a mí me dan un plan de la Comunidad Valenciana que viene solo desde arriba y me lo meto así en el cajón de mi mesa, ¿no? Es decir, y ahí se quedó a coger polvo. Pero si la gente se implica, es decir, la gente se implica en los proyectos salen adelante. y y te iba a decir todo esto, el juntar el hablar con la gente, el escucharles, el empezar, a trabajar con ellos, ¿no? Pero pero estamos en la administración pública. Y la administración pública muchas veces impide algunos cómo lanzar estos proyectos y la gente se desmotiva ya solo, ¿no? El liderazgo para romper la administración pública, yo siempre digo que está la administración pública y la gestión pública, ¿no? Son 2 cosas absolutamente distintas, ¿no? La administración pública es la burocracia, la rigidez, y la gestión pública o la nueva gestión pública es otra cosa, ¿no? ¿Cómo podemos tener un liderazgo en la administración pública, que es donde estamos ahora? Bueno, ten en cuenta que hay muchas formas de liderazgo. El que a mí me gusta es un liderazgo transformador, pero hay que tener en cuenta que todo el mundo puede ser líder. Es decir, no se trata de que haya una cabeza, un conseller, un consejero, o haya un secretario autonómico, un gerente que sea el líder. Sí, que tiene que serlo, pero tiene que haber líderes locales, por así decirlo, y cada uno es líder en su punto de trabajo. Tenemos que hablar también del autoliderazgo. Tengo que saber controlarme y sobre todo pensar el por qué estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? A veces yo ahora me estoy reuniendo con mi equipo en la dirección territorial. Cada 15 días me reúno con 20 o 25 de ellos, eh, y los mezclo a todos. Mezclo a médicos inspectores, juristas, informáticos, señores de la limpieza, seguridad, todos juntos. Y les hago una charla sobre el propósito y el sentido de pertenencia. ¿Por qué trabajamos en la sanidad? ¿Qué es lo que nos hizo entrar en sanidad? Hay días que son malos, hay días que son mejores y hay días que tenemos que echar de ese propósito. Y es eso que decías, la motivación trascendente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me levanta? ¿Por qué me levanto todas las mañanas? Ese servicio, el servicio al ciudadano, el servicio al paciente. A veces hay que tirar de eso. Entonces, ya te digo, hay que tener líderes en la macro, líderes en la meso, pero líderes en la micro también. El autoliderazgo es muy importante. Y liderar a tu equipo, que son 4 o 5 personas, sostenerlo, ayudarles, crear un ambiente que no sea tóxico, que no haya cotilleos, que sepan que una equivocación no pasa nada, aprendemos todos de todos y seguimos adelante. El liderazgo tiene que ser a todos los niveles. ¿Y qué características tiene que tener un líder? Un líder médico, ¿cuáles son? Porque
leemos mil cosas, pero Mira, tu experiencia. has empezado la charla con esta palabra. Un buen líder no puede ser una mala persona. No puede ser una mala persona. Yo jamás me he rodeado de todos mis equipos de gente tóxica. Jamás, jamás lo he hecho. A partir de ahí podemos empezar a hablar. Características de un líder, pues imagínate las que tienes que tener. Tienes que tener empatía, tienes que saber comunicar con tu gente, tienes que saber expresar y palpar los sentimientos de ese equipo, cómo están, y actuar en consecuencia. Un líder tiene que tener una visión estratégica, es decir, una visión más allá de lo que está ocurriendo en ese momento. Un líder tiene que tener suerte. La suerte, decía mi padre, ten suerte porque el saber nada me vale, ¿no? A veces está en el momento adecuado y y en el sitio adecuado. Un líder debe de saber comunicar tranquilidad, la templanza. Yo recuerdo que cuando era director médico del Hospital de Yecla, estábamos en plena pandemia, y recuerdo que nuestro amigo Paco Soriano, que era el gerente del hospital en aquel momento, íbamos por un pasillo súper largo y teníamos que ir de una parte del hospital a otra parte del hospital, y yo corriendo, corriendo, con mi bata, corriendo para allá. Y Paco me cogió, dice, mira, primera lección, el líder no puede ir corriendo a ningún lado. No puedes estar nervioso, no puedes trasladar tu nerviosismo a la gente. Tienes que estar tranquilo. Y desde entonces intento ir más despacio por todos los vídeos. Pero claro, aún no lo han parido como lo han parido. Pero bueno, como sé lo que es, hay que ir más despacio. Esto en anestesia ocurre lo mismo, o sea, en quirófano nunca puedes correr, ¿no? Y ahí, Marta lo sabe perfectamente, ¿no? Porque si corres, malo, ¿no? Entonces, ¿y cómo identificar a la gente? O sea, es que estamos hablando de líder y ¿qué le pones? Una chapa diciendo: "Tú eres líder", ¿no? Porque cuando estás en puestos directivos, tú buscas gente que empuje. Tú siempre estás mirando hacia abajo a ver quién tiene ganas, quién empuja. ¿Cómo los Vamos a identificas ver, tú? todos conocemos líderes naturales. Están los líderes naturales, está el talento. El talento lo ves, ¿no? Un talento, el que empuja tú lo conoces. Eh, no es lo mismo decir autoritas que potestas, eso está claro. Es decir, Eh, la potestas es, por ejemplo, a mí que el señor conseller me ha nombrado director territorial de sanidad. Tengo la potestas. Porque puedo, te lo mando. Pero eso no es un líder. El líder es cuando tus compañeros te dan la autoritas, te dan esa capacidad de liderazgo. Entonces, ya os digo que por muchos medallitas, por muchos cargos, si no tus compañeros no te dan ese liderazgo, tú no eres un líder. Tú puedes ser un jefe, pero no eres un líder. Ujú. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y y un mal liderazgo puede destruir toda la motivación de los médicos, o de un proyecto, o de un sistema. Por supuesto, por supuesto. Un líder que no comunica, que no deja trabajar, que se dedica a la microgestión, es el líder que se te pone aquí en el hombro y te está mirando y viendo lo que haces, que no cuida el talento, que no reconoce el trabajo, que no sostiene, que no ayuda a crecer. Si no ayudas a crecer, ayudas a hundir un equipo. Entonces, ese no es un buen líder. Claro, estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Y es verdad que hay que buscar ese liderazgo positivo, ¿no? Que tanto comentas, ¿no? Eh, Voy a pasar a más cosas. De momento, ¿tenéis alguna duda, alguna? Espera, que vamos a necesitar un microfonillo, porque tenemos, aunque aquí estemos pocos, os voy a decir cuánta gente tenemos ahora mismo conectada. Tenemos 32, 32 que aún no se han dormido, o sea que esto funciona. Vale, vale. Lo primero, muchas gracias, Paco, por haber venido. Ya sé que os habéis pegado una panzada de coche para llegar hasta aquí. Una Muchísimas paliza, sí. gracias. Hablas de la motivación de los a pie, los bajos, ¿no? Muchas veces desde arriba se tiene una idea de lo que se quiere hacer, pero cuesta llegar abajo, ¿no? Una de las formas que se dice clásicamente es intentar que esa idea inculque en alguien de abajo y que la saque desde la parte de abajo y la transmita a sus compañeros.
Hay muchas veces que se encuentra dificultad para esas ideas que hay desde abajo para que lleguen hasta puestos directivos donde se puede hacer algo, ¿no? Tienes el jefe de sección, el jefe de servicio, el jefe de área, y muchas veces cuesta llegar a eso. ¿Cómo se pueden saltar todos esos escalones de alguna forma? ¿O cómo lo has visto tú que se puede hacer? Hace poco vino la directora del Hospital de Salamanca y nos dijo que ella solía bajar a comer o a tomar café con los de la guardia para enterarse un poquito de a pie de calle de lo que pasa, ¿no? Entonces no sé qué formas se podrían hacer o se podrían implementar para poder realizar eso. Bueno, yo pienso que un líder es un líder de puertas abiertas. Es decir, es que en mi experiencia ha sido muy fácil que la gente me viera y me comunicara sus problemas y sus necesidades. Ha sido muy fácil. Y yo las he trasladado a donde correspondía en cada momento. Entonces, y todo esto es la fuerza invisible de este sistema sanitario al que nos estamos refiriendo. La fuerza invisible son las personas, somos las personas, porque tenemos muchos edificios, tenemos gran tecnología, tenemos los mejores tratamientos, pero lo que no sale en los libros, no están los tratados de gestión, son las personas que tenemos aquí. Y un líder tiene que escuchar a esas personas y dejarse de tonterías. Un líder tiene que hacer el café, tiene que hacer el café, escuchar a la gente, escuchar con honradez, con capacidad de entender qué está ocurriendo. Porque cuando un líder o un clínico viene a hablarte, la mayoría de las ocasiones necesita algo y tú tienes que escucharlo. A veces se podrá hacer, a veces no, pero siempre comunicar. Esto se va a poder hacer, esto no se va a poder hacer, pero vamos a trabajarlo. O vamos a trabajarlo de esta manera distinta. ¿Qué te parece si le damos esta visión? Pero siempre escuchar a la gente. Si la gente no puede acceder a este tipo de cargos, pues dedícate a otra cosa, de verdad. Dedícate a otra cosa. Los cargos son temporales y los cargos te tienes que dar 100%. 100%. Son 4 años, son 6 años, pues dalo todo y después vete a otra cosa. Pero cuando estés allí, tienes que escuchar a la gente, a tus clínicos, porque son los que te van a dar la respuesta. No estamos hablando de los ciudadanos, es importantísimo hoy en día hablar de ciudadanos, pero estamos hablando un poco más del ámbito nuestro sanitario. Tenéis ir pidiendo ahí los micrófonos. Has levantado, ¿ves? Ya te he dicho que ibas a triunfar. No, gracias por la charla. Mi pregunta va a ser mucho más práctica. Venga. Cuando habláis de motivación y de la desmotivación, es verdad que la burocracia pesa mucho. Yo quería pedirte que concretaras un poco más qué acciones habéis hecho para reducir la burocracia, acciones o ayudas que hayáis podido hacer para bajar reducir la burocracia. Muy bien. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana estamos trabajando con programas que ayuden, por ejemplo, al médico a redactar la historia clínica y que le dé tiempo para poder mirar a la cara al paciente. Esto va a disminuir la burocracia totalmente. Programas que incluso cuando estés viendo al paciente y solicites, por ejemplo, que se le haga tal analítica, que se le haga tal radiografía, y no seas tú el que amanuensemente te dediques a hacerlo, sino que sea un sistema de inteligencia artificial el que lo haga. ¿Por qué? Porque tú todo ese tiempo se lo vas a dedicar a ver a la cara del paciente y a explorarlo. Yo conozco algún médico que una vez sacó el fonendo y el paciente se asustó, no sabía lo que era. Dice, doctor, ¿qué es esto? Pues sí, es un fonendo. Los médicos queremos ver a los pacientes y las tareas burocráticas, esa es una parte que sin duda alguna se va a implementar. La Comunidad Valenciana está trabajando mucho en la digitalización y la inteligencia artificial. Estamos creando un data lake enorme con todos los datos imaginados de la Comunidad Valenciana, de 7 millones de habitantes, están todos metidos ahí. Entonces vamos a intentar que a través de este data lake puedan interoperarse, por ejemplo, cuando hay una interoperabilidad entre la historia de clínica hospitalaria y la historia clínica de atención primaria, imagínate si se acaba la burocracia. Porque una analítica que ya se ha pedido en el ámbito hospitalario, ¿por qué no lo vamos a repetir en el ámbito de atención primaria? Si está ya y se va a saber que está. Evidentemente, la inteligencia artificial
creo que nos va a ayudar a ser más humanos. Fíjate qué cosa, la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser más humanos. Yo, Estamos trabajando también, ahora antes lo hemos hablado en la comida, del tema de las bajas laborales eso es. para atención primaria. Se va a acabar. Eso hay que sacarlo de la consulta de atención primaria. Estamos trabajando con las mutuas que se dediquen a gestionar las bajas laborales. Porque el médico no se tiene que dedicar a eso. El médico se tiene que dedicar a tratar patología, no hacer estas tareas burocráticas. Eso es un hecho que se está trabajando ahora en la Comunidad Valenciana. Y otras muchas cosas. Yo sí que quería aportar también como mi experiencia en otras vidas hace muchos años. Por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia de montar un centro de salud digital, que alguna vez te lo comentaba, ¿no? De un centro de salud donde había médicos, ¿no? Que la el rehacer nuevas recetas crónicas de paciente crónico las hacían ellos. Las bajas que ya estaban estipuladas de una artroscopia, que sabes cuánto tiempo va a estar, la hacían ellos y evitabas que lo hiciese el propio hospital o la atención primaria, ¿no? Y esas analíticas que tienes 1000 asteriscos y asusta mucho, no sabes si te vas a morir mañana o puedes Muy esperar, precisamente. o puedes esperar 40 años, ¿no? Pues el llamar y decir, oye, y te dice, tranquilidad, o vete a urgencias o te cito rápidamente al médico de atención primaria para mañana o para pasado, ¿no? Bueno, fue una experiencia que funcionó también bien y también quitó burocracia, ¿no? En algún momento, ¿no? Y luego en alguna comunidad también con otros compañeros, todas esas pruebas que se solicitan con la inteligencia artificial te las Unifican. acumulan y aparte que te quitan las duplicidades, te las intentan poner el mismo día. De tal forma que eso da más fidelidad al paciente. Dices, me haces la analítica tal, el electro tal, y esto ya hay experiencias en algunas comunidades que está empezando a funcionar por lo que Me está van viniendo contando. a la cabeza un caso de éxito actual que se está dando en el Hospital de Orihuela, el departamento de Orihuela, es uno de los departamentos limítrofes de Alicante, y se está trabajando en la atención compartida de la demanda entre enfermería, la forma administración y medicina. Es decir, nada pasa al médico sin que haya antes esa atención compartida. Porque habrá muchas cosas que vayan al mostrador de, por ejemplo, los administrativos y que vayan a por una receta o un papel, una ambulancia, un certificado. Eso no pasa al médico. Eso directamente tiene que ir al profesional que sea capaz de resolverlo. Pues todo eso está siendo un éxito total y aplastante y vamos a intentar trasladarlo al resto de la Comunidad Valenciana, que son 24 departamentos. Gestión compartida de la demanda. Le toca allá al fondo. Sí, allá al fondo, está viendo aquí competición. Es que me gustaría que compartieras, porque yo te he escuchado otras veces, bastantes, y concretamente has hecho alusión a tus reuniones de propósito con todas las disciplinas de profesionales que trabajan en el entorno en el que estés, en el entorno sanitario en el que te encuentres, desde personas que trabajan en la limpieza, sanitarios, clínicos y enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Y te quería preguntar, porque yo creo que es bueno que compartas mucho más eso, porque creo que es rico, ¿no?, que cuentes y que compartas. ¿Cuál es el feedback que recibes de la gente que participa? Y después, Bueno, cuando recibes el feedback, ¿qué pasa, no? bueno, vamos a ver. Si te digo la verdad, están deseando ir yo las llamo desayunos con el director. Entonces, hay cola de mi secretario, la que organiza estas reuniones, y cuando me toca, cuando no me toca, lo colgamos en la intranet de nuestra dirección territorial, se ven las fotos, hacemos dinámicas. Les hablo de propósito, es decir, cosas que ya saben, pero que alguien se las tiene que recordar. Les hablo de por qué estamos allí, de sentido de pertenencia. Yo les hago un símil, ¿no? Muchas veces. Vamos a ver, hace unos años la gente decía, es que yo trabajo en el Corte Inglés, no vale publicidad, y sacaban pecho. Joder, ¿sacamos nosotros pecho por trabajar en la dirección territorial? Sacamos pecho, estamos satisfechos, estamos contentos, y si no estamos contentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar? Buscar nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Ser servidores públicos. Y la gente lo entiende fácil, y la gente se va contenta, se va con unas risas, y se va
muy motivado a su puesto de trabajo y está deseando que demos una vuelta, porque somos 300 personas en la dirección territorial, que demos una vuelta entera al circuito para que le vuelva a tocar otra de las sesiones. John, sí, pasarlo, por favor. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que da gusto escucharte, Paco. Y por esa forma, esa sinceridad, esa sencillez, ¿no? de trasladar los mensajes que yo creo que se nos olvidan a veces, ¿no? Yo te iba a preguntar a propósito y aprovechando tu presencia, eh, por un proyecto, por un modelo que se anunció el año pasado en la Comunidad Valenciana de incentivos por objetivos, que no sé si se ha podido desarrollar en el contexto de, bueno, de que nuestras organizaciones, pues sí que es verdad que al final somos eh, empresa pública, funcionarial, eh, pues sobre esa, diríamos, esa parte bonita que tiene, pues a veces pues es, pues esto no es mi trabajo, esto no me pertenece, yo no puedo firmar esto, yo no puedo hacer lo otro, en esa, diríamos, disminución de la burocracia, a veces el que estamos haciendo cosas que no tiene sentido el que se hagan por parte de los profesionales, en este caso facultativos, ¿no? Y sí que nosotros nos interesamos un poco por ese modelo, que no sé si tú tienes conocimiento, si se ha podido desarrollar, en donde había pues una diferenciación que estaba relacionada con la consecución de objetivos dentro de las organizaciones, de los hospitales, entiendo, no sé si de todo De todo todo. el sistema sanitario, en donde, bueno, pues se marcaban unos objetivos y se conseguían esos objetivos, pues había unos incentivos. No hay nada más desmoralizante que el café para todos. Eso no puede ser. El que más trabaja, el que mejor lo haga, tiene que cobrar más. No puede ser un compañero que ve 10 pacientes al día, que ni siquiera le pone la silla para que se siente, a otro que está viendo 60 todos los días y se está dejando la piel. No puede ser. Entonces, no hay nada más desmoralizante que el café para todos. Y es lo que se ha intentado hacer en la Comunidad Valenciana. Es decir, incentivos grupales no valen para nada. Incentivos individuales. Pepito, el de los palotes, ha trabajado como se tiene que trabajar y gana lo que tiene que ganar. Tú no has hecho lo mismo, pues cada uno lo que se haya merecido. Y entiendo que debe de ser así. Y ha sido la apuesta de la Consellería este año. ¿Ido a avanzar? ¿Estáis en ello o el conocimiento que tienes? Bueno, sí que es cierto que ya han salido los rankings de todos los departamentos de la Comunidad Valenciana. Esto es un pique, ¿no? Dice, bueno, el departamento de Elda, por ejemplo, yo vengo del departamento de Elda en Alicante, pues ha quedado el quinto de 24. Oye, pues coño, qué bien lo hemos hecho. Pues vamos a seguir así, vamos a seguir adelante. Y además nos han dado una pasta a cada uno por lo que ha hecho cada uno. Yo creo que el café para todos no vale y sí premiar el esfuerzo, eso sí que es importante para una administración. Y tiene que hacerlo y yo pienso que tiene que ser de esa manera. Bueno, un poco hablando, o sea, buenas, Paco, que encantado de tenerte aquí, la verdad. Querido Luis. Sí, que un poco en lo que ha hablado Joan, Juan, tú y tal. Pero yo creo que eso es un poco es como volver, no sé si os acordáis, yo que soy un poco ya bastante mayor también, a los tiempos del Insalud. Yo me acuerdo cuando estábamos en los hospitales del Insalud, cuando era el famoso case mix y tal, como yo estaba entonces en Madrid, en el Ramón y Cajal, ahí se daba la productividad variable, se daba en función de los objetivos estimables y no había café para todo. Yo creo que es que España ha tenido un retroceso muy grande en formas de gestión en los últimos 20 años, ¿no? Y quizás haya que mirar a las cosas que se hacían bien, que se han dejado de hacer. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que está todo inventado. Evidentemente, cojamos las cosas buenas de los demás. Eso es así. Alguna pregunta que me van haciendo es, o sea, todas estas cosas que estamos hablando y el sistema público esto lo puede permitir, depende de las comunidades, porque, claro, hablan de los sindicatos, hablan de cómo superar estas cosas, ¿no? Es una de las preguntas que me trasladan. Pues llegando a grandes acuerdos. Llegando a grandes acuerdos con los sindicatos, llegando a grandes acuerdos con los profesionales y poniendo dinero encima de la mesa para que esa parte, como hemos dicho antes, higiénica de la pirámide de Maslow,
pues la tengamos bien cubierta para que a partir de ahí podamos crecer de alguna manera. Eh, sigo, ¿no? Sí. No, luego en la primaria, esto también lo estáis implementando en la primaria, donde hay esa priorización o esa clasificación ¿también lo estáis haciendo en primaria? ¿Por Sí. centros de salud o por...? Sí, sí, sí. En atención primaria y en atención hospitalaria. Esto es para toda la consellería. ¿Y qué variables ponéis? ¿Resultados en salud? ¿Números de pacientes? ¿O qué variables se ponen ahí para estas cosas? Mm, ¿O cuáles estáis trabajando? Me Yo imagino que esto no en- se habrá entiendo que implantará. estas variables tienen que evolucionar. Es decir, yo me gusta más, además será un cambio de paradigma. Es decir, si ponemos resultados en salud es mucho más importante, pero yo entiendo que la parte crematística de un presupuesto pues va por el control de, por ejemplo, de fármacos, de prescripción de fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo que esa parte tiene que estar porque necesitamos que exista la sostenibilidad de nuestro sistema, pero la parte de aportar, qué aporta en salud a los ciudadanos, creo que se debe trabajar más y evidentemente los tiros deben ir por ahí. Ay, se me ha borrado, esperar, que tenía una pregunta que te iba a hacer ahora. Vale, con respecto al tema de la administración pública, lógicamente tiene que haber un proyecto para motivar a la gente. ¿Crees que la tecnología puede motivar o desmotivar al médico? Eh, ¿Un nuevo hospital motiva o desmotiva a los profesionales? ¿Tu experiencia es poner alta tecnología motiva o crea fricciones o...? Ya lo hemos hablado al principio de la charla. Yo creo que la tecnología ni es buena ni es mala, sino todo lo contrario. Es decir, la tecnología, si la utilizo bien, si es una herramienta que me hace ser más médico, si es una herramienta que me hace ser más humano, si es una herramienta que me ayuda al propósito por el que yo me metí en esta profesión, si es una herramienta que no va a ser difícil de implementar, si estoy formado para poder utilizarla, evidentemente es positiva. Evidentemente es positiva, porque gracias a ella voy a poder ser lo que fui cuando era niño y quise ser médico. ¿Qué quería ser el médico? Pues ver a los pacientes, tocarle la barriga, auscultarlos, preguntarles por sus familiares, preguntarles por sus cualidades o sus condiciones de vida, que últimamente pues no se podía. Porque es verdad que muchas veces la tecnología, sobre todo en la gente más joven, en los que están viniendo ya, ¿no? Los residentes que terminan ahora, a la hora de tomar una decisión de dónde me quedo, evidentemente estamos otra vez en lo económico, en la motivación extrínseca, pero también en la trascendente o en la intrínseca. Y ahí yo no sé si la tecnología influye o no. El tener o no un HIFU, el tener o no un láser, verde o azul, Supuesto. o un Da Vinci o lo que queramos, no pongamos marcas comerciales porque esto luego queda grabado y queda fatal, ¿no? Robótica. Eh, ¿Esto puede ayudar también a atraer el talento? Por supuesto, vamos a ver, si un hospital universitario tiene residentes de cirugía y tiene robótica, va a atraer más que uno que no tiene la robótica. Eso es evidente. Si un centro de salud tiene 15 médicos de familia y tiene 3 bisturís eléctricos y la gente médico de familia quiere hacer cirugía menor y la van a poder hacer, evidentemente voy a atraer el talento. Si soy capaz desde la administración de conciliar la vida social, porque hoy en día los jóvenes que están entrando en esta profesión quieren conciliación, quieren conciliación. Es decir, no es tanto la motivación extrínseca, esa es su motivación extrínseca. El estar con su familia, el poder viajar, el poder hacer sus cosas. Tenemos que aprender de ellos, tenemos que aprender de ellos. Quizás nosotros no lo hicimos en nuestra época, lo nuestro era trabajar, trabajar y trabajar, y cuanto más trabajo mejor. Tenemos que aprender de ellos. Entonces, ese paradigma ha cambiado. Tenemos que facilitar esa retención de talento a través de las amenities, ¿no?, que tienen esto en los hoteles. Es decir, yo te doy esta amenity, es decir, te doy estas facilidades, voy a retener ese talento conmigo. ¿Tenéis alguna duda o alguna cosa? Más. Yo sigo, ¿no? En la comida hemos comentado algún proyecto que
que me gustaría que también lo trasladases, porque eso motiva, ¿no? Motiva a los profesionales, al médico, el tema de los hospitales de crónicos, ¿no? Esta experiencia que estabas comentando, ¿no? Que a mí me parece que eso luego te preguntaré quién lo lleva, ¿no? Si lo es internista o digo, porque como aquí el presidente es internista, enseguida barre para su lado, ¿no? O son médicos de familia o por qué no hacemos locuras de estas, ¿no? Explícanos tu experiencia y cómo te gustaría. Bueno, vamos a ver, está cambiando el paradigma. Ya lo hemos dicho ya varias veces durante la conversación. Estamos tratando una enfermedad, bueno, estamos tratando la cronicidad y estamos tratando el envejecimiento de la población. Entonces, en la Comunidad Valenciana tenemos lo que se llaman ACLES. Los ACLES son los hospitales de larga estancia. Eh, lo lleva un equipo completo de médicos, enfermeros, celados, como un hospital, pero es dedicados a patologías crónicas, Y evidentemente, de hecho, fíjate, lo que hemos comentado antes de el servicio de rehabilitación cardíaca es en un ACLE, un hospital de larga estancia. Entonces, hay que potenciarlo. ¿Cómo lo hemos potenciado en la Comunidad Valenciana? Pues llevamos 3 años con una oficina autonómica sociosanitaria. Es importantísimo. Es decir, las administraciones se tienen que hablar. Se tiene que hablar una consellería o una consejería de sanidad con la consejería de bienestar social. Se tienen que hablar. Y tiene que haber un vínculo, y ese vínculo lo lleva la oficina autonómica sociosanitaria, que es quien maneja los ACLES, maneja las herramientas para que los ACLES crezcan de otra manera distinta. Em, en la Comunidad Valenciana también se ha hecho algo muy importante para mí, que es una jefatura de servicio, que yo pienso que se queda corto. Quizá se merezca mínimo una oficina autonómica de competencias enfermeras. Yo creo que es importante que desde servicios centrales se haga una estrategia del trabajo de enfermería dentro de nuestro sistema sanitario. Entonces, bueno, es importante lo que me has comentado de los ACLES. Yo, claro, es que le he nombrado a interna, la he liado. Por alusiones, o como bien has dicho, en medicina seguimos cada uno remando para nuestro lado y defendiendo nuestros propios servicios. Creo que una forma de desaparecer eso, y ha desaparecido en varios hospitales como Valle d'Hebron o Unidad de Paliativos en Vitoria y en otros hospitales de España, es los servicios tal y como los conocemos, ¿no? No el servicio de medicina interna, sino un servicio hospitalista o un servicio que se dedique a crónicos, un servicio que se dedique a lo que sea, en el cual haya médicos de distintas especialidades, cualquiera que esté interesado en el tema, ¿no? Y yo creo que esa es la forma de que podamos remar todos a una, ¿no? En no tener los límites tan claros entre cada una de nuestras especialidades. Yo creo que eso sería un camino bueno para el futuro, ¿no? Y también motivaría mucho a la gente, porque está la gente que quiere hacer esos pacientes, ¿no? Nosotros tenemos pacientes de insuficiencia cardíaca que algunos cardiólogos los quieren, otros cardiólogos no los quieren, algunos internistas lo queremos y otros no lo queremos. Entonces, ahí hay una guerra entre los servicios de quién se lo queda, quién no se lo queda. Cuando te lo quedas mal porque le toca al que no quiere, y cuando se lo lleva al otro, te enfadas porque se lo ha llevado el otro. Entonces, de esa forma desaparecerían esos sesgos, ¿no? Yo creo que estaría la gente que de verdad está implicada en el tratamiento de sus pacientes, ¿no? Y eso yo creo que puede motivar bastante. Estoy muy de acuerdo. Entonces, creo que es una vuelta, un viaje al pasado, ¿no? Como la película aquella, o Regreso al futuro, no sé cómo era. Eh, yo creo que la medicina interna es la medicina de familia hospitalaria, creo. Creo que tiene que tener un liderazgo claro dentro de un servicio hospitalario, y creo que se debe potenciar de alguna manera. Se debe de potenciar la medicina interna de alguna manera. Igual que la medicina de familia. Es decir, estamos cansados de decir que es la puerta de entrada del sistema sanitario. No es la puerta de entrada. Es la parte del sistema sanitario que trata al 80% de los pacientes. Entonces, evidentemente, es una entrada muy grande, muy grande, muy grande. Con los hospitales de larga duración, como tú estabas diciendo, en la Comunidad Valenciana, y haciendo un poquito de memoria en los que me suenan ahora, por ejemplo, el hospital de larga duración de Denia lo lleva un psiquiatra. El hospital de larga duración de San Vicente es un médico de familia formado en urgencias, es un urgenciólogo.
a veces es la gente que está interesada la que hace movimiento dentro del sistema sanitario. Y yo, un poco con lo que dice el presidente, ¿no? Es verdad, eh, trabajar por áreas que estabas comentando, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir? Y esto es una reflexión que hago, ¿no? Es verdad que desde la universidad ahora ya no se estudia cardiología, neumología, nefrología. Esto ya se estudia por competencias, ¿no? Mientras que el sistema que tenemos sigue estando cardiología, neumología, tal, ¿no? Este choque va a llegar en algún momento, porque esta gente está empezando ya a llegar a los hospitales, ¿no? Se nos van a desmotivar, lógicamente, porque han estudiado una forma y la realidad que viven o que van a vivir es otra, ¿no? Y nosotros no estamos preparados como sistema para lo que está viniendo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el título de la ponencia es la parte invisible del sistema sanitario, lo que le da la potencia. Fijaros, y daré un dato, que durante la carrera de medicina solo un 4% de las materias se dedican a las habilidades blandas, que son necesarias para llevar cualquier tipo de servicio. Con esas habilidades blandas que hemos estado hablando durante un rato esta tarde, la empatía, saber comunicar, saber ponerte en la piel del otro, eh, ir todos a una, como Fuente Ovejuna, sin esas habilidades en las que no estamos formados, es imposible que los servicios puedan hacer un cambio rápido. Entonces, yo abogo por formar a la gente. Formar a la gente, vamos a ver, tú no puedes ser un jefe de servicio que sea incapaz de tener una conversación con su gente, que no tenga habilidades de oratoria, por ejemplo, que no tenga esa habilidad de ser capaz de empatizar con los demás. Sin esas habilidades, que es la fuerza invisible de nuestro sistema, no vamos a ir a ningún sitio. Me parece fundamental. Eh, Llevamos ya 1 hora y un poquito, aunque, Paso rápido. no, no, esto, pero bueno, tenemos 5 minutillos más, pero sí que yo te preguntaría 2 cosas, ¿no? Una es, y vuelvo un poco a lo anterior, que has comentado y no hemos profundizado, pero me gustaría que nos contases cómo tenéis, sobre todo porque desmotiva mucho al profesional, las historias clínicas, ¿no? Porque es un repositorio de datos y queremos otra cosa. ¿Qué es eso del data lake? Que nos expliques, ¿no? Yo me acuerdo cuando invertimos con Europa un montón y yo le comentaba, ¿no? Cuando venían fondos de Next, decíamos, vamos a ir a Valencia porque estos son los que más avanzados están en Data Lake, ¿no? ¿Cómo es vuestra historia? ¿Qué es el Data Lake? ¿Esto motiva o desmotiva al profesional si ves una cosa muy avanzada? Vamos a ver, el Data Lake es el lago de datos, es decir, todos los datos de una comunidad en servidores y a disposición del sistema sanitario. Ese es el Data Lake. Ese Data Lake es complejo. Se está trabajando mucho durante esta legislatura en poner los mimbres de lo que va a ser esa interoperabilidad entre las diferentes historias clínicas. Sí que es cierto que la historia clínica no es realmente para meter los datos. Podemos preguntarle ya a la historia clínica, por ejemplo, cuántos diabéticos tengo en mi cupo, o vamos a ver los pacientes crónicos, cómo está su cronicidad, cuántos pacientes toman 4 o 5 medicamentos, todo eso se puede preguntar ya, pero será mucho más automático cuando esté instaurado perfectamente el Data Lake. Yo voy a hacer ya la última, ya os dejo, para que no quiero pasarme del tiempo, ¿no? Em, sí, y la pregunta última era, bueno, si tuvieras en tus manos 3 o 4 cosas, acciones, ¿no? Para que los médicos volviesen a motivarse, ¿no? Y tú pudieses cambiar el sistema, que lo has hecho cuando te ha tocado, ¿no? ¿Qué cosas, qué 3, 4 cosas te parecen fundamentales que un sistema sanitario tiene que tener para que los médicos realmente vuelvan otra vez a motivarse? Que los hay, que los hay. Te lo digo en general, Claro que ¿no? los hay. Lo primero, una retribución justa, eso es lo primero, para empezar a hablar. Con las cosas de comer no se juegan. Una retribución justa para los profesionales. Segundo, hacer a los profesionales clínicos partícipes de la estrategia sanitaria de una comunidad. Hacer partícipes.
Partícipes. Segundo, tercero, hablar con la gente. Y luego, sobre todo, reportar resultados. Es decir, si no sabemos lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a poder estar satisfechos. Yo recuerdo, hicimos un trabajo, cuando mi época clínica, hicimos un trabajo en diabetes. Yo era muy experto en diabetes, me gustaba mucho. Y hicimos un trabajo para ver cómo llevábamos el control de nuestros pacientes diabéticos, que los traíamos de la historia clínica. Se podía hacer, se puede hacer también. Y yo decía, yo, que me dedico a la diabetes, pues deben de estar niquelados mis pacientes. Madre mía. Yo vi los resultados, decía, no es posible. No es posible que el médico más experto en diabetes del centro de salud lleve tan mal los pacientes. Si no tenemos ese reporte, no podemos mejorar y no podemos estar satisfechos. Entonces, reportar de los resultados a los profesionales. Creo que es importante. Las cosas de comer, participación, empatía y reporte de resultados. Pues, ¿tenéis alguna otra cuestión? Porque si no tenéis ninguna cuestión, ya llevamos 1 hora y cuarto, ¿eh? Entonces, yo me quedo con las cosas de comer, ¿eh? Escuchar, la empatía y no sé cuál y reportar, ¿no? Reportar. O sea, a mí me parece Y que fundamental. participen en la Y estrategia la participación en la estrategia, ¿no? Tener una estrategia en la cual clínica, una estrategia clínica. Y la clínica. yo creo que nos queda claro, ¿no? Esto. Agradecerte, es que a mí ya sabes que me encanta que hablemos y ya te digo, es tener aquí a un amigo con el que hemos compartido y he compartido muchas cosas en momentos bastante malos, ¿no? Y nos hemos reído siempre y hemos disfrutado, para mí es un lujo, ¿no? Y poderlo traer a Pamplona, tenía muchas ganas, como bien sabes, ¿no? Que tenía muchas ganas de traerte a Pamplona, ¿no? Agradecerte que hayas venido, que te has pegado una paliza, os habéis pegado una paliza, que lo tenemos por ahí José. también, José, que, ¿no? Me da mucha pena que no haya venido Paco Soriano, que también es una persona con muchísima experiencia, que de la administración pública conoce muchísimo y podríamos haber aprendido, pero os prometo que os traeré. Y agradeceros a vosotros, ¿no? Que una vez más, pues, aunque estamos pocos y, bueno, online ya quedan 22, o sea Poco, pero bien ha venido. pero que esto ya sabéis que queda grabado, y así que, bueno, pues agradeceros vuestra presencia y sobre todo, Paco, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.